Muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes y poder reseñar más libros y discutir sobre ellos. Les saluda aquí Ivo Hernández. Y venimos con más textos. Hoy tenemos uno bien interesante, quizás no por la importancia exacta del libro en sí, que la tuvo en su momento con repercusiones varias, y su autor se hizo célebre por diversas cosas, sino por lo que importó posterior al tiempo de nuestras civilizaciones en el mundo y en particular Europa, cuál fue la recuperación de muchos de los textos de la Grecia antigua. El libro que vamos a tratar hoy es uno de los 3 textos famosos en el Islam por dedicarse a la filosofía política o a las ideas políticas en general. Les hablo de La ciudad ideal. Fíjense, aquí lo tengo. Este es el texto. El autor es Abu Nasser al-Farabi. Mejor es que le recuerde por el apellido, es decir, por al-Farabi. Con eso ya basta y sobra porque usted va a tener una idea bastante clara de quién es el sujeto. Ya le vamos a dar unas coordenadas y de qué trata este texto y por qué la importancia en su momento y posterior a ella, la que hasta ahora, hoy en día, se le reconoce. Muy importante también entender lo que nos dice la portada. La presentación del texto es de Miguel Cruz Hernández, el célebre islamólogo español, fallecido recientemente, y una traducción de Manuel Alonso Alonso. Esta edición que tengo en mis manos es la que hace la editorial Tecnos. Es de relativa sencillez conseguirse, es un libro que no hay que buscarlo tanto. Yo he tenido la oportunidad ya de tenerlo 2 veces. La primera vez se me extravió, la volví a adquirir. No es un libro tan costoso y es un libro que tiene, digamos, algunos pormenores interesantes. No es precisamente el libro que uno recomienda como lectura obligatoria, sino como lectura especializada. Si usted está metido dentro de los intereses de la filosofía política, le interesa saber primeramente cómo se organizaron muchas de las ideas que dejaron los griegos antiguos hacia la posteridad, cómo fueron decantándose a través de los siglos. Si eso le interesa, o le interesa saber, por ejemplo, en el Islam, cómo mucha de esa herencia a través del helenismo que les llegó empezó a filtrarse y adaptarse, llegando a una difícil conjunción cuál sería aquella herencia griega que admiraron prácticamente sin ningún tipo de límite estos pensadores, y también la herencia o la impronta islámica que venía desde las revelaciones de Mahoma y todo aquello que desde la Arabia tomó para convertirse primero en una religión árabe y luego una religión mundial como es el Islam, que comenzó siendo una religión muy local y luego se expandió hacia territorios de Asia, de Europa, etcétera, etcétera, y se convirtió en una religión mundial. Entonces había en esa religión también, igual que en todos los monoteísmos, había un libro, había unas creencias, unos rituales, pero también hay unas propuestas políticas que se derivan de esa misma concepción. Es decir, todas esas religiones tienen, en el momento en que van desarrollándose y que van ampliándose como religiones mundiales, en el caso del cristianismo, que al principio comienza siendo una secta judía y luego se expande a Europa, se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, en fin, todo aquello ya empieza a tener repercusiones políticas. Es el caso también del Islam, y Al-Farabi es un sujeto muy interesante en ese sentido. Vamos primero con las coordenadas temporales de quién es este sujeto y por qué se pone a pensar sobre una ciudad ideal. ¿Qué es lo que quiere decir él con eso? Lo primero, este es un sujeto que nace en el año 872 de nuestra era, es decir, 872 después de Cristo, y muere en el 950. Puede que las fechas no le digan nada, pero son muy significativas en varios sentidos. Él nace en lo que se llama el Imperio Abásida. Los abásidas eran las personas que habían sustituido a los omeyas, que era la primera gran dinastía que se formó cuando el Islam se expandió. Los omeyas llegaron a expandir el territorio de una manera impresionante, para decirle más o menos, desde lo que es Irán hoy en día hasta prácticamente los Pirineos en Francia. Es decir, es una civilización muy amplia y muy variada que llevó el Islam a toda esa parte, totalmente el norte de África, buena parte de lo que fue el Imperio Sasánida, es decir, todo lo que era el medio de Asia y todo ello. Los abásidas ampliaron esto aún más. Los abásidas tomaron el poder en el año 750 y empezaron a expandirlo, llevándolo casi a las fronteras con India, lo que sería hoy en día Pakistán, por decirle algo, y hacia arriba, bueno, muy alto, es decir, muy hacia arriba es el medio de Asia. Era un imperio más grande que el Imperio Romano, por supuesto, con todos los bemoles y dificultades de manejar un imperio tal así. Cuando nace Al-Farabi en el año 872, ya el imperio
había tenido sus mejores momentos. Se sitúa el pináculo de los abásidas más o menos con el reinado de Harún al-Rashid, un sujeto que aparece incluso en las Mil y una Noches y todo aquello. Es decir, ese mundo islámico ya empezaba a decaer, y empezaba a decaer por las mismas razones por las cuales decaían esos gigantescos imperios, y es que no había manera a caballo de administrar una situación tan grande. En el caso de los abásidas, ellos formaron una capital nueva, ellos fundaron Bagdad y allí hicieron la capital prácticamente del mundo, una ciudad que llegó a tener, según se nos dice, casi 1 millón de habitantes, cuando la ciudad más grande de Europa tendría 10 o 15 mil personas. Es decir, imagínense ustedes de lo que estamos hablando en proporciones. Entonces, sin embargo, era muy difícil controlar ese imperio y por supuesto las dinastías locales, los caudillos locales, si pudiéramos usar el término allí, empezaban a fragmentar esos grandes imperios. Cuando nace Alfarabi ya eso era sensible, ya buena parte del este del imperio, esa parte que colinda hoy en día, como pudiéramos decir, con Persia, los países que hoy serían limítrofes del mar Caspio, ubíquese más o menos en algo así como Kazajstán, Uzbekistán, todo eso. Ahí habían ciertas tribus, ciertos grupos que habían sido algunos de ellos islamizados, pero empezaban a manifestar sus propias tendencias de gobierno, etcétera. Total que el imperio de los abásidas empezaba a fragmentarse. Y cuando eso sucede, muchas personas empiezan a cuestionarse, bueno, ¿cómo podría ser? Empiezan a buscar en los textos cómo podría ser un régimen ideal, cómo podríamos manejar esto. Y por supuesto, antes de todo esto, si nos metiésemos en la máquina del tiempo del año 872 y nos fuésemos a más o menos 300 años antes de Cristo, ya todo ese territorio había sido dominado por los seleucidas, es decir, por Seleuco, uno de los generales de Alejandro Magno, que le tocó administrar esa zona y que llevó consigo, como Alejandro hizo, toda la información y la filosofía helénica que se imbricó con el conocimiento local y formó lo que los académicos hoy en día llaman, y es una palabra muy nueva, helenismo, una palabra que inventó un alemán. Entonces, esa situación del helenismo hizo un fermento muy particular de culturas entre todos esos pueblos. Ya nosotros hemos aquí, por ejemplo, discutido el caso de cómo el judaísmo se compenetró con la cultura helénica de una manera increíble, llegando incluso a traducir su texto sagrado, su propia Tanaj, o como la Biblia judía, poniéndola en griego, lo que se llegó a llamar la Septuaginta, que tuvo una vida de casi 600 años de vigencia y fue utilizada por comunidades judías a todo lo largo del Mediterráneo. Entonces ya usted se puede dar una idea de lo importante que era toda la cultura helénica, que además llevaba en su morral las enseñanzas de gran cantidad de escuelas filosóficas, como por ejemplo la Academia de Platón y las enseñanzas de Aristóteles. Y le estoy nombrando 2 de los tótems gigantes, pero había otros también. Entonces, todo ese mundo quedó en esa región. Cuando el Islam se expande, empieza a absorber todo aquello. El Islam, sobre todo al comienzo, tenía una situación en la cual era de forzosa tolerancia, sobre todo porque tenía una enseñanza religiosa muy clara con los 3 textos fundamentales, cuál sería el Corán, por supuesto, que es la revelación. Después vienen los hadiths, que se hicieron aproximadamente en esta época, que son esas especies de informaciones sobre la vida del profeta Mahoma, y luego la famosa sira, la biografía de Mahoma, que se hizo también 200 o 300 años después de él. Esos textos básicos eran como una especie de columna vertebral que sistematizaba la religión, pero en términos de gobierno, en términos de política. Bueno, aquellos primeros musulmanes eran sobrepasados por aquella cultura en las cuales se empezaban a encontrar. Ellos tenían un poderío militar fuerte y dominaron una cantidad de regiones que estaban ya en deterioro de otras dinastías que habían estado cansadas, pero a su vez les tocó entonces aprender de todo aquello. Fíjense que estoy tratando de hacer un resumen muy grande. Eso pasó sobre todo al comienzo con los omeyas. Los omeyas fueron sustituidos por estos abásidas, como les decía, y esa dinastía logró una situación gloriosa, sobre todo con esa ciudad de Bagdad, que se mantuvo incólume hasta 1258, cuando los mongoles la arrasaron y mataron al califa e hicieron desastres allí. Pero ya antes de eso se había fragmentado mucho el imperio, y este hombre nace justamente en ese momento. Entonces paso ya, luego de esas coordenadas históricas, a decirle de qué se trata y por qué este texto se llama La ciudad ideal. Y fíjense que si yo les digo el título en árabe, a pesar de que está en árabe, van a entender rápidamente de qué está hablando este señor, porque el libro, cuando por supuesto en caracteres árabes no lo podemos leer, pero podemos leer la traducción que nos presenta Cruz Hernández en su introducción. Y dice así:
La ciudad ideal o virtuosa, estoy leyendo la presentación del libro que hace Miguel Cruz Hernández, ¿no? La ciudad ideal o virtuosa, pues su título árabe es Al-Madinat Al-Fadila, es una de las varias obras que el Al-Farabi dedicó al análisis de la teoría política, más tarde continuadas por el régimen del solitario, esto es de Abenpache, y también los comentarios a la República de Platón de Averroes. Entonces fíjense, ese libro, ese título, Al-Madinat Al-Fadila, la ciudad de Medina, como nosotros le conocemos, cuando usted le hablan del Islam, le dicen, bueno, Mahoma nace en la Meca. Cuando tenía ya cierta edad, tuvo que emigrar e irse corriendo porque lo iban a matar unas personas ahí en la Meca por la enseñanza que se estaba dando y la revelación que él tenía. No todo el mundo fue simpático a primer momento, entonces él tuvo que irse y se fue con un grupo de personas que lo seguía y se asentó en Medina, así nos dicen la historia. Pero realmente Medina no significa nada. Eso era un oasis en donde daban conjunción de comercio diversas tribus. Ahí había judíos, ahí había árabes no musulmanes, y había árabes que llegaron también conversos de Mahoma. Medina significa la ciudad. Entonces el oasis se llamaba Yatrib. Y ahí lo que había, repetimos, era un sitio de descanso donde convivían algunas personas y ahí es donde Mahoma se traslada. Pero se convierte en Medina. Al-Madina significa la ciudad. Entonces, para buena parte, y sobre todo desde el momento en que Al-Farabi la titula así, comienza la ciudad de Medina o Al-Madina a convertirse en esa ciudad ideal. Sería para darle una especie de equivalencia, esa Jerusalén ideal, por ejemplo, de la que puede hablar Agustín de Hipona cuando nos contrapone el Jerusalén y Babilonia, por ejemplo, o Roma, etc. Cuando se nos pone una ciudad ideal que tiene una cantidad de virtudes en sí mismo y donde el individuo puede encontrar potencialidad para desarrollarse. Es decir, usted puede, en este caso el musulmán en la ciudad ideal, puede dar rienda abierta a sus creencias, a sus ideas y va a encontrar consonancia en ese mundo. Entonces es muy interesante cómo desde ese momento Al-Farabi empieza a cimentar eso. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace, por supuesto, con la enseñanza que él tiene o que trae la impronta del Islam en sí mismo y con la enseñanza de los textos que ha adquirido, los textos de Platón, los textos de Aristóteles, que él empieza a comentar. De hecho, a él se le conoce en el mundo musulmán como el segundo maestro. ¿Por qué el segundo maestro? Porque el primer maestro para el Islam fue siempre Aristóteles. Cuando Aristóteles llegó o fue reconocido por los primeros musulmanes, su enseñanza fue rápidamente absorbida, sobre todo por esa élite de pensadores que se dio cuenta que había una sustancia medular que había que explotar y entender porque era profunda y era vasta. Eso fue Aristóteles. Y lo propio Platón, aunque Platón tuvo ciertas digresiones, no siempre fue aceptado, en fin, pero los dos en sí mismos fueron personas de mucha importancia para el Islam. Entonces, volvemos. La ciudad ideal lo es por ello. Primeramente, aquella idealización de Medina, de Al-Madina, de la ciudad ideal, y también la idea de vamos a hacer una ciudad, como dice Platón en la República. Vamos a imaginarnos cómo debería ser una ciudad ideal y qué tipo de gobierno debería haber en esa ciudad. Entonces, Al-Farabi, que sobre todo se revela aquí como un discípulo de Aristóteles, porque el libro, a pesar de que se llama La ciudad ideal y que uno estaría esperando encontrarse ya una disertación sobre teoría política o filosofía política, realmente empieza con unas disquisiciones aristotélicas sobre la sustancia y las características, y es al final cuando empieza a hablar ya concretamente de los regímenes y los sistemas de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes, sigo adelante con los textos, la parte del texto que le quería leer, ya dándole la palabra primero a la introducción de Miguel Cruz Hernández y luego al texto propiamente hablado. Dice aquí Miguel Cruz Hernández, el segundo maestro, como se conocía a Al-Farabi, sabía mucho de la historia griega. Clasifica las escuelas filosóficas griegas del modo siguiente. A, según quien la enseñaba, por ejemplo, la escuela pitagórica. B, por la ciudad del maestro, cirenaica, por ejemplo, por Aristipo de Cirene. C, según el lugar donde se enseñaba, los estoicos, por la estoa, es decir, pórtico, ¿no? D, según la conducta de sus vidas, los cínicos, por despreciar las convenciones sociales. E, por las opiniones, los escépticos o los volvedores de la gente de la filosofía. F, por sus ideas sobre el fin de la filosofía, es decir, los epicúreos o partidarios del placer. Y G, los que hacían al filosofar. Según lo que hacían al filosofar, los peripatéticos, porque especulaban andando en torno al patio. Eso de peripatos es una persona que andaba
caminando y pensando a la vez. Entonces, aquí tiene usted, fíjese qué interesante, cómo ya él tenía una clasificación. Se ve que se había trasegado todos estos textos y eran ya de las primeras personas que empezaban a trasvasar, a llevarlos a sus propios idiomas. Al-Farabi, por cierto, y no lo había dicho, es importante entenderlo, de ese máximo imperio general, él no era árabe, él viene de lo que sería hoy más o menos Kazajstán. De hecho, no estoy seguro, pero creo que algunas monedas y billetes tienen su imagen en Kazajstán, lo cual le revela a usted lo amplio, lo vasto de ese imperio. Sin embargo, seguramente desde muy joven, una persona con talento, con alguna idea sobre la vida, él vino a hacer vida a Bagdad, donde se educa, luego empieza en ese periplo de las grandes ciudades, se va a Damasco. Allí también está, luego a Egipto y luego vuelve a Damasco, donde muere al final en el 950, como les decía. Sigo leyendo más sobre el texto de lo que él habla y es muy interesante las situaciones como él presenta esto. Dice, por ejemplo, acá en el análisis, y sigo con Cruz Hernández porque él desglosa muy bien el texto y además es una persona que conoce mucho de la filosofía islámica. Él dejó en Alianza ahí 3 tomos sobre la historia del pensamiento islámico, es decir, una persona que tiene mucho fondo en la materia. Dice aquí, estoy en la página 28, dice aquí, 4 son las principales causas, si bien no únicas, del extraordinario interés de este pensador islámico por el tema político. El peculiar sentido de la umma o comunidad islámica, eso es como se llamaba, como Mahoma llamó a la comunidad del Islam, a las personas, la comunidad de los conversos. La creciente imperfección del sistema social nacido de la expansión del Islam, eso ya se los hablé con los abásidas y la cantidad de crisis internas que había. La influencia del pensamiento griego, eso ya lo hablamos también, la impronta de todo el helenismo y todas las fuentes que quedaron diseminadas allí, y muy especialmente de Platón, ¿no? Y la convivencia ética de la utopía necesaria. Y esto es un argumento que él trata de desarrollar, hablo de Cruz Hernández, en cuanto a que Al-Farabi se permitía empezar a pensar un poco sobre ese cómo deben ser las cosas, lo que hoy en día nosotros tildaríamos quizás de idealismo, es decir, sobreponer la idea sobre la realidad en base a una situación de perfección que pudiera lograrse epistemológicamente, cuando dice, bueno, ¿cómo deberíamos nosotros gobernar? ¿Cuál sería la forma ideal de ese gobierno? ¿Quiénes deberían regir en ese gobierno? Y en ese sentido puede alinearse el texto de Al-Farabi allí. Dice así, para justamente expandir lo que les acabo de decir. Dice... en primer lugar, la comunidad social, umma, es fundamental para el Islam. Los musulmanes no forman una iglesia, no son un cuerpo místico cuya cabeza fuese la divinidad personal, como el caso de Cristo, por ejemplo, o el caso de los cristianos, sino que son una gran comunidad social originariamente inimaginable dentro de una sociedad política concreta. Eso es lo primero. En segundo lugar, esta hermosa utopía no se ha conseguido nunca plenamente, como sucede por definición con toda concepción que reciba dicho nombre. Ni siquiera se han aproximado a ella en mucho tiempo. Todos los fieles islámicos creen que solo se verificó mientras vivió el profeta Mahoma. Otros piensan que se alcanzó también en el periodo de los 4 primeros califas universales o rectos, los llamados Rashidun, Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali. Pero de hecho los 2 últimos fueron duramente criticados por algunos grupos y murieron asesinados. Pero con ello empieza ese salaf, esa idealización de la Medina original. Luego dice en tercer punto el pensamiento griego, por razones bien conocidas que se habían desarrollado ya en materia de teorías políticas. La ética nicomaquea de Aristóteles y la República y las leyes de Platón fueron traducidas al árabe más o menos en estos tiempos. Y la política aristotélica, si es que lo fue, pronto se perdió, pero sin embargo deja rescoldos en las cosas que se dicen y lo que se comenta. Y finalmente la convivencia ética de la utopía necesaria, que es un principio irrenunciable para todo pensamiento filosófico, es decir, la proposición de cómo mejorar una situación real en base a unas coordenadas mentales. Dice más aquí, y ya paso, el tiempo está un poquito contra nosotros, vamos a ser un poco más breves para entrarles en la materia. Dice aquí, estoy en la página, todavía sigo con Miguel Cruz Hernández y su introducción, que es bastante completa y muy enjundiosa, ¿no? Muy llena de todo texto. Dice acá, la sociedad ideal, dice, frente a las imperfectas y perjudiciales ciudades del mal, se levanta la ciudad ideal. Eso ya lo habíamos visto incluso también en las líneas de los pensadores cristianos, no es nada nuevo, es una cosa que ha existido. Lo cierto es que esa sociedad modelo es la única capaz de realizar plenamente la perfección
y el destino inherente a la condición humana. Si usted parte de la premisa que el hombre es un animal social, aquello del zoon politicón, que solamente puede desarrollar su potencialidad de ser humano en conjunción con otros o en comunidad con otros, usted entonces por deducción empieza a decir, bueno, para que el potencial o el mejor potencial de esa persona pueda desarrollarse, tiene que estar en una ciudad que permita ese desarrollo. Entonces empezamos a hablar de esa ciudad ideal de que debería ajustarse a lo mejor que puede producir cada ser humano. Entonces esa idea deductiva allí, que no le es propia a Al-Farabi, él también la desarrolla, como lo han hecho otros antes que él. La sociedad, dice Miguel Cruz Hernández, no tiene fin propio y peculiar, otro fin propio y peculiar que la realización plena de las potencialidades naturales de sus miembros y de un modo eminente de lo que constituye la finalidad de la vida humana, es decir, alcanzar la felicidad en el bien. Aquí, por supuesto, se puede decir que hay un trasvase directo de Aristóteles. Hay que entender la felicidad. Recordemos siempre el origen griego. No se trata de la alegría que los griegos miraban con cierto escepticismo. Se trata del equilibrio de un contentamiento con la vida, lo que ellos llamaban una eudaimonia. Eu bien, daemon, estar bien en sí mismo, con el espíritu, ¿no? Entonces, muy lejos de esa idea de la felicidad hoy en día que los griegos habrían mirado con muchísimo escepticismo porque son picos que suben y bajan. Dice acá, la autoridad en esa ciudad se levanta sobre dos únicos pilares inexcusables, el saber y el poder. Precisamente en ese orden, y así lo establece Al-Farabi. De hecho, es muy difícil encontrar gobernantes reales en los que se den unidos dichos dos aspectos, y los hombres dedicados al gobierno son más proclives al ejercicio de la praxis política que al cultivo de la estricta sabiduría. Platón había resuelto el problema determinando que fuesen los filósofos, los buscadores del saber, quienes gobernasen la ciudad. Al-Farabi comprende la dificultad de dicha solución y recomienda más modestamente que sea un senado de sabios el que acompañe al gobernante práctico. Así que se puede ver que Al-Farabi había visto las cosas incluso un poquito más cerca que el propio Platón en términos prácticos, porque Platón, a pesar de que nos provee de ideas que son, bueno, a través de los siglos probadamente geniales, en la práctica fueron un desastre, como él mismo lo comprobó, y no han tenido una traducción feliz, sino que han llevado a tiranías atroces. En este caso, por eso, porque lo ha visto y ha visto mucha agua correr bajo el puente, Al-Farabi lo que dice, bueno, quizás pudiéramos tratar de que el rey o el regente sea esa persona virtuosa, pero siempre tener un círculo de visires o un círculo de senadores o personas que lo puedan asesorar en las diversas materias. Eso está más acorde con nuestro tiempo. Fíjense que les decía que de todo el libro, él empieza, les puedo leer algunas cosas del índice para que ustedes se den una idea. El hombre empieza una teoría deductiva muy propia de Aristóteles, prácticamente desde la generalidad para llegar a lo específico, y entonces es al final del libro cuando empieza a hablar de la política. Fíjense que el capítulo número 1 empieza sobre el ser primero. El ser primero, capítulo 2, no tiene compañero semejante. Capítulo 3, el ser primero no tiene contrario. El ser primero es infalible. Esos son los capítulos. Entonces, a partir de esa deducción enorme, empieza luego a darse hasta que topa con ya los hombres y la multiplicidad de la creación, si pudiéramos llamarlo así. En el capítulo 26 es cuando él dice ya: a los hombres les es necesaria la sociedad mutua, la sociedad y mutua asistencia de unos a otros. Disculpen que leí mal allí. A los hombres les es necesaria la sociedad y la mutua asistencia de unos a otros. Entonces empieza él a deducir a partir de aquella idea del zoon politicón, del hombre social y la necesidad de la sociedad para exponer la potencialidad humana, cómo debe ser esa sociedad. Es a partir de allí. Y dice aquí, les leo un pedacito del texto ya de Al-Farabi: el hombre es de tal condición y naturaleza que para subsistir y alcanzar su más alta perfección tiene necesidad de tantísimas cosas que es imposible que viviendo uno aisladamente se ocupe de todas. Al contrario, necesita de compañeros, cada uno de los cuales se ocupe de algo que los otros necesitan. Se asocian, pues, para así poder encontrar en la labor de todos lo que necesitan para que cada uno subsista y obtenga la perfección. De este modo se han formado las diversas sociedades humanas, perfectas unas y otras imperfectas. Las perfectas son tres: las mayores, las intermedias y las menores. La mayor es la reunión universal de todos los hombres que habitan la tierra. Las intermedias son la congregación de un pueblo o nación en una parte de la tierra. Las menores están formadas por la gente de una ciudad, en una parte de lo ocupado por una nación. Imperfectas son las sociedades formadas por una aldea, por un barrio de la ciudad
o por una calle o por una sola casa. En este caso, lo de la perfección e imperfección tiene que ver con la autarquía, es decir, con la capacidad de autogestionarse y autoabastecerse. Por eso él dice, las perfectas son aquellas que cierran el círculo en cuanto a que pueden producir lo que consumen. Las imperfectas, en cambio, requieren de otras sociedades o de otras asociaciones. Por eso él pone, fíjense ustedes, una aldea, un barrio de la ciudad o una calle. Es decir, esa calle necesita una ciudad, esa aldea necesita a la ciudad, entonces toda esa especie de deducción. Y a partir de allí empieza este señor a discurrir sobre cómo debe ser el Estado que va a regir esas ciudades donde los hombres van a desarrollar su mayor potencial. Siendo ya breve, porque como les decía, el tiempo, no quiero abotagarlos con demasiada información que pudieran ustedes luego requerir si les interesa profundizar, les leo solamente un capítulo que es muy famoso y es el capítulo 28 y es donde él habla de las cualidades del jefe de ese Estado modelo. Entonces dice así: tal es el jefe a quien no podrán gobernar otros hombres, sino que él debe ser el imam y el primer gobernador del Estado modelo, el jefe de la nación modelo, el jefe de toda la humanidad sobre la tierra. Son las tres características de las condiciones perfectas que él había hablado. Y entonces habla de las 12 cualidades que han de ser innatas. Y la vara la pone bastante alta este señor. Fíjense lo que dice. La primera es que tenga completos todos sus miembros y sus potencias deben estar bien adaptadas a la práctica de lo que deben hacer. Número 2. Debe naturalmente ser de buena inteligencia y comprensión para todo lo que se le diga. Número 3. Ha de tener buena memoria de lo que una vez ha entendido o visto o oído o contado y en general no debe olvidar nada. Número 4. Debe estar dotado de mucha perspicacia y sagacidad para que cuando una cosa o en una cosa vea el más pequeño indicio pueda fijarse y coger aquel aspecto propio que tal indicio implica. Número 5. Debe estar dotado de fácil y buena expresión. Número 6. Debe ser amante de la enseñanza y de la instrucción y ser dócil y fácil en aceptarla, sin apenarse por la fatiga de enseñar y sin que le moleste el trabajo que la enseñanza tiene que producir. Número 7. Debe ser sobrio en el comer, en el beber y en el uso del matrimonio. Número 8. Debe amar la sinceridad y la verdad y a los que la aman. Número 9. Debe ser magnánimo, amante del honor y la dignidad y apartarse naturalmente y alejarse de todas aquellas cosas que rebajan y naturalmente avergüenzan. Número 10. Los diremes y los dinares, es decir, las monedas, ¿no?, y demás cosas mundanas deben ser para él despreciables. Número 11. Debe amar a la justicia y a los que la buscan. Debe aborrecer a la injusticia y la opresión o tiranía y a aquellos que la cometen. Y número 12. Debe ser recto, dócil, sin mostrar dificultad en dejarse corregir, ni ser obstinado ni duro cuando se le invita a lo justo. Al contrario, mostrar dificultad en dejarse llevar cuando se le invita a lo malo y a lo deshonesto. Esas son las 12 cualidades del regente que pone aquí Al-Farabi. Les hice una especie de reducción, el texto es un poquitito más largo, pero como ustedes pueden ver, era ya buscando esa situación ideal que no se daba en conjunción con la realidad de aquel imperio abásida que pronto, a partir del 950, ya se fragmentaría. Ya vendrían entonces los gaznavidas, los buyidas, los fatimidas en el oeste, buyidas en Bagdad, en el centro ahí. Y en el oeste estaban los gaznavidas y a su vez habría subdinastías en cada uno de ellos. Y a partir del 950, año en que muere Al-Farabi, comienza una fragmentación que duraría en larga decadencia hasta que llegan los mongoles en el siglo XIII. Repito el texto, aquí está: La ciudad ideal, Abu Nasser Al-Farabi, es un texto para quien le interese la filosofía política y sobre todo las ideas políticas en el Islam, un texto de una referencia necesaria. El trabajo de Cruz Hernández y la traducción de Manuel Alonso son de encomiar, son importantes y nos ponen en contacto, repetimos, con un texto que tiene lo suyo, que es uno, según dice Cruz Hernández, uno de los tres. Yo no sería tan exacto. Él pone 3 textos como los basales. Vamos a tratar de comentar alguno porque por ahí estaba Berroes, por ahí estaba Empache también con sus textos del solitario, pero quizás haya otros textos. Lo que pasa es que mucha de la filosofía política en el Islam está todavía siendo traducida y está siendo analizada porque la traducen los islamólogos, pero toca entonces a muchos cientistas políticos derivar alguna comprensión profunda, alguna dialéctica, si cabe el término en este caso. Les saludo a Hugo Hernández. Qué bueno haber estado junto a ustedes. Si esto le interesa, por favor, dele que le gusta y esté pendiente de más recensiones de libros. Venimos con más y tenemos otros bien interesantes por ahí en carpeta para compartirlos con todos ustedes. Que tengan una muy feliz semana.